Isaías capítulo 29. ¿Ya lo encontraron? Oremos entonces. Bendito Padre Celestial, una vez más abrimos tu palabra y una vez más sabemos que no somos nosotros suficientes como para entender todo lo que tienes en tu palabra para hablarnos a través de ella. Así es que buscamos una vez más tu Espíritu Santo para que nos ilumines, para que abra nuestro entendimiento, pero más que todo, que abra nuestro corazón para recibir lo que hoy se va a exponer de parte de ti a través de la palabra. Bendice este tiempo entonces en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, pues en nuestro estudio anterior comenzamos el capítulo 29 de Isaías, de hecho, y estuvimos viendo acerca de los ayes. En esta serie de capítulos que vamos a estar estudiando en estas próximas semanas, vamos a ver algunos ayes en contra de ciudades o en contra de individuos. Y sabemos que los ayes son como un lamento de Dios que se da a aquellas personas que Él sabe que tarde o temprano va a tener que corregir, va a tener que disciplinar por el comportamiento que han estado llevando, por la clase de vida, por la clase en el caso de Israel y de Jerusalén, por su idolatría, etcétera. Dice, ay de ustedes, ¿verdad? Por lo que les va a pasar. En este caso vimos el ay sobre Ariel, que dice que es la ciudad donde habitó David, y vimos a través de nuestro estudio que esa ciudad se trataba de Jerusalén. Ahora esta siguiente sección comienza con el versículo 17, y si tiene usted una Biblia de estudio, pudiera su Biblia de estudio tener un encabezado que dice redención de Israel, y redimir quiere decir comprar de nuevo, ¿verdad? Que fue lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros también, nos redimió del mundo de pecado, de la vida de pecado en el cual vivíamos, en el cual existíamos, nos redimió, nos compró de nuevo y nos hizo nuevos. Entonces aquí va a hablar acerca de la redención de Israel, y obviamente está hablando de un tiempo futuro, está hablando no solamente de un tiempo futuro, sino que podemos decir que está hablando de dos tiempos. Un tiempo en el cual el Mesías iba a venir a la tierra, iba a buscar enseñarles que Él era el que los iba a redimir. Otro que va a suceder al final de los tiempos, cuando el Señor establezca su reino. Y luego otro que va a suceder al final de los tiempos, cuando todos los creyentes, judíos y gentiles, vamos a ser recogidos, vamos a ser llevados al cielo y vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Entonces, este es uno de esos pasajes en los que podemos ver cosas que se le habló a Israel para aquel tiempo, se le habló a Israel para el futuro, que era solo para ellos, y se le habló no solamente a Israel, sino a Israel y los que ahora somos la iglesia, acerca del futuro glorioso que tenemos con el Señor Jesucristo en el cielo. Nuestro estudio de hoy, como les dije, comienza en el versículo 17, así es que vamos a leer los versículos 17 y hasta el final del capítulo, y luego vamos a repasarlo, exponiendo lo que la palabra nos dice ahí. Versículo 17 de Isaías 29, entonces dice, dentro de muy poco tiempo el Líbano se convertirá en un campo fructífero y el campo fértil será considerado bosque. Cuando llegue ese día, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la más densa oscuridad. Aumentará en el Señor la alegría de los humildes y aún la gente más pobre se alegrará por el Santo de Israel. Porque el violento será aniquilado, el cínico será consumido, todos los que no duermen por cometer iniquidades serán eliminados. Todos los que hacen pecar de palabra a la gente, todos los que tienden trampas a los que defienden una causa ante el tribunal de la ciudad, los que con falsedades pervierten la causa del hombre justo. Por eso el Señor, el que rescató a Abraham, dice así a la casa de Jacob: Jacob ya no será avergonzado ni su rostro volverá a palidecer. Cuando vea lo que yo voy a hacer en medio de ellos, sus hijos santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, temerán al Dios de Israel. Entonces los de ánimo extraviado aprenderán a ser inteligentes y los que hablaban mal de mí recibirán mi enseñanza. Entonces podemos ver claramente que es un pasaje que nos habla de un futuro. Sí, pero nos habla de un futuro que pudiera, como les dije, tener tres etapas. El futuro inmediato de Israel, cuando el Señor los liberara del cautiverio en el que iban a ser enviados. El futuro lejano de Israel, en donde Él va a establecer el reino milenial de Jesucristo, y en donde Israel y gentil van a ser recogidos para ser parte de ese reino. Y luego finalmente la última instancia en la cual todos vamos a ser arrebatados al cielo, vamos a estar en la tierra nueva, en el cielo nuevo, y todos vamos a estar allá por todísima la eternidad. Entonces esas son parte de las cosas que cuando estudiamos libros como Isaías se nos pueden pasar si nada más los leemos así de repente.
Y hay cosas que tenemos que ver a través de la misma Biblia, que vamos a ver que, como siempre les he dicho, el mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia misma, y que podemos ver a través de estudios que otras personas han hecho ya, en las que se han profundizado mucho en las Escrituras y nos pueden decir con más claridad lo que se nos está hablando aquí. Por ejemplo, el versículo 17, donde dice: dentro de muy poco tiempo el Líbano se convertirá en un campo fructífero y el campo fértil será considerado bosque. Ahí pudiéramos pensar que el Líbano está hablando del país del Líbano que nosotros conocemos ahorita, ¿verdad? Pero no está hablando del país del Líbano. El Líbano era conocido por sus grandes bosques y es un símbolo, se usaba como un símbolo del poder en la tierra. Se usaba como un símbolo fuerte como el Líbano, alto como el Líbano, exaltado como el Líbano, como los cedros del Líbano. Todo habla de la fortaleza del Líbano. Entonces nos habla acerca de esa fortaleza y nos habla de esos bosques. Sí, entonces el Líbano era conocido por sus grandes bosques y es un símbolo de poder en la tierra. Y esto lo hemos visto antes en pasajes que ya hemos estudiado. Por ejemplo, busquen ahí en su Biblia Isaías capítulo 2, los versículos 12 y 13. Isaías capítulo 2, versículos 12 y 13. Digan amén cuando lo encuentren. En Isaías capítulo 2, versículos 12 y 13, cosa que ya estudiamos, y pueden buscar esos estudios y volver a escucharlos o verlos y repasarlos para que sepan de lo que se está hablando. Pero en Isaías 2, 12 y 13 dice: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos quienes, los soberbios y altivos, contra todos los que ¿qué? Se enaltecen, los cuales serán humillados. Noten el versículo 13, contra los altos y erguidos cedros ¿de quién? Del Líbano, contra todas las encinas de Basán. Entonces ya tenemos antecedentes en la Biblia de que cuando se habla del Líbano, cuando se habla del bosque, se está hablando de la fortaleza, se está hablando del poder en la tierra. En Isaías capítulo 10, que también ya lo estudiamos, búsquenlo ahí en su Biblia, Isaías capítulo 10. Vamos a leer los versículos 33 y 34. Cuando lo encuentren, digan amén. Isaías capítulo 10, versículos 33 y 34. Pero Dios, el Señor de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán talados, y las alturas serán humilladas. Con un hacha derribará la espesura del bosque, y el Líbano caerá con gran estruendo. Entonces, esto está hablando, aunque está hablando del país, aunque está hablando más bien de los bosques y la fortaleza que esos bosques significaban. Y por eso cuando habla en el versículo 1 que poco tiempo el Líbano se convertirá en un campo fructífero y el campo fértil será considerado bosque, no está hablando de los bosques del Líbano ni del Líbano, está hablando de lo que simbolizaban, está hablando de lo que simbolizaban. Ahora, en lo que estamos hablando aquí en el contexto, como dice ese encabezado que tiene en su Biblia, la redención de Israel. Entonces aquí está hablando claramente de Israel, como vamos a ver más adelante. Y está hablando aquí de Israel, que se puede considerar en el tiempo que estaba hablando como un campo fértil nada más. Un campo fértil es un campo en el que se pueden sembrar plantas, se pueden sembrar árboles y va a dar, ¿verdad? Pero en el tiempo del que está hablando aquí, Israel no solamente va a ser un campo fértil. En el tiempo futuro del que se está hablando aquí, Israel va a ser fuerte como un bosque. O sea que Israel va a ser restaurado a lo que siempre debió haber sido. Israel va a ser restaurado a lo que siempre debió haber sido. Y esto es lo que el Señor prometió a través de Isaías al pueblo de Israel. Desde el capítulo 1 lo hemos podido estar viendo. Si ustedes se acuerdan, y si son como yo sé que no se acuerdan, pero si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Porque quizás ustedes prestaron más atención de la que yo puse, entonces se acuerdan muy bien de las cosas que el Señor le dijo a Israel a través de Isaías. En Isaías capítulo 1, los versículos 24 al 27. Noten lo que el Señor dice. Por lo tanto, así dice Dios, el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel. Voy a vengarme de mis enemigos, voy a desquitarme de mis adversarios. Luego volveré mi mano contra ti, hablando de Israel, y limpiaré tu escoria hasta dejarla pura y te quitaré toda tu impureza. Versículo 26, haré que tus jueces sean como eran al principio y que tus consejos sean como eran antes. Después de esto, tus consejeros, después de eso te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel,
Sión será rescatada por medio de la justicia y los que se vuelvan a mí por medio del derecho. Entonces el Señor ya les había prometido que eso es lo que iba a hacer. Y en el capítulo 29 en donde estamos, Él está viendo hacia el futuro cuando eso se va a llevar a cabo. Entonces ellos van a ser tan fuertes como el Líbano. Ellos van a cambiar de ser un campo fértil nada más a ser un bosque, ¿sí? Y podemos ver que parte de ello ya se cumplió, ¿verdad? Podemos ver cuando volvió Nehemías, cuando volvieron Esdras y empezaron a construir, podemos ver que se convirtieron en una nación bastante fuerte, bastante rica. Lo podemos ver ahora que volvieron a Israel desde 1948, cómo se han levantado de las cenizas, por así decirlo. Tienen uno de los ejércitos más poderosos del mundo, definitivamente más poderosos del Medio Oriente. ¿Cuántos enemigos tienen a su alrededor que pudieran acabar con Israel en unos momentos y cuántos le han hecho daño? Y cuando quisieron, ¿sí? En la guerra de los 13 días que se llamó, de 6 días, ¿verdad? La guerra de 6 días. Todos los que los atacaron, los que los rodearon, no pudieron con ellos. No pudieron, ¿por qué? Porque son el pueblo escogido de Dios y porque Dios los protege. Ahora, eso no quiere decir que vayan a ser salvos simplemente por ser judíos. Eso simplemente quiere decir que Dios está siendo fiel a su pacto de cuidar de ellos. Pero para ser salvos van a tener primero que reconocer a Jesús como su Mesías. Entonces, es lo que el Señor les prometió desde el capítulo 1 cuando comenzamos a estudiarlo. Pero no solamente a través de Isaías les dice cosas como estas, también a través del profeta Zacarías les dice cosas como estas. En Zacarías capítulo 1, versículos 16 y 17, noten lo que dice ahí el Señor a través de Zacarías. Por lo tanto, así ha dicho el Señor, volveré a compadecerme de Jerusalén. La plomada volverá a tenderse sobre Jerusalén y en ella será edificada mi casa. Palabra del Señor de los ejércitos. Versículo 17. Levanta la voz una vez más y di, así dice el Señor de los ejércitos, mis ciudades volverán a rebosar con abundancia de bienes y yo, el Señor, volveré a consolidar a Sión y a escoger a Jerusalén. Entonces esa es la promesa que Dios les había hecho a los judíos, es la promesa que les había hecho a los israelitas. Y aunque se ha cumplido en parte, no se ha cumplido del todo. Porque siguen siendo atacados, de todas maneras en Jerusalén hay gentiles, de todas maneras en Jerusalén hay musulmanes, de todas maneras no pueden vivir en paz porque ahí mismo los atacan, ahí mismo los matan, los acuchillean, les mandan misiles para acabar con ellos, etcétera, etcétera. Entonces se cumplió hasta cierto punto, pero todavía falta más por cumplirse. Si todavía falta más por cumplirse. Entonces, noten que esto será, lo menciona ahí en el versículo 17, dentro de... ¿cuánto tiempo? Muy poco tiempo, pero podemos ver que lo que se describe aquí, aunque ha dado principio, aún no se lleva a cabo en su totalidad, ¿sí? Y tenemos que recordar que para el Señor un día es como, y 1000 años son como, y tenemos que recordar también que Dios no está constreñido por el espacio y por el tiempo como nosotros lo estamos. Nosotros tenemos que esperar a que baje el sol para saber que un día terminó. Tenemos que esperar a que salga el sol para saber que otro día comenzó. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Él es como si Él estuviera viendo un desfile. Sí, delante de Él está desfilando toda la humanidad. Y Él ve el principio del desfile y ve el final del desfile al mismo tiempo. Nosotros nada más podemos ver lo que va pasando y lo que viene, pero Dios lo ve todo desde afuera. Es como a quien le gustan los peces, les gusta tener peces en su casa. Ninguno de ahí tiene peces, ¿no? Todos son como yo, a mí no me gustan las mascotas tampoco. La única mascota que les he dado a mis hijos es, les di una piedra. Le puse unos ojitos a la piedra. Cuando me pidieron una mascota y les di la piedra como mascota porque sabía que esa, si no la cuidaba no había problema. ¿Verdad? Pero si les hubiera dado un perrito o algo, ¿quién iba a tener que cuidarlo? Yo no, mi esposa. ¿Verdad? Porque ella siempre me decía, deberías de comprarles un perrito, que quién sabe. No, porque yo sé que yo voy a ser el que voy a tener que andar limpiando y el que voy a tener que andarlo llevando a caminar y hacer. No, mejor ahí tienen una piedra, cuídenla bien, no se les vaya a morir, ¿verdad? Pero a los que les gustan los peces,
Ustedes pueden ver todo lo que está en la pecera, ¿verdad? Pueden ver en dónde anda el pez dorado, el pez amarillo, el pez negro, pueden verlo todo. Dios así está, Dios es para el universo, para Dios el universo es como una pecera en la que puede ver al mismo tiempo todo lo que está pasando. Él no está constreñido ni por el tiempo ni por el espacio. Él es espíritu. Por eso puede estar en todo lugar al mismo tiempo, ¿sí? Por eso su Espíritu Santo puede estar en todo lugar al mismo tiempo y puede estar en cada uno de nosotros al mismo tiempo también. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a dar su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Él se constriñó, cuando Él se tomó el cuerpo humano, se quedó humano para el resto de la eternidad. Eso es algo que lo he mencionado mucho, pero que debemos de entender, que cuando el Señor Jesucristo tomó cuerpo humano, se quedó humano para toda la eternidad. Se limitó a sí mismo. Jesús no puede estar en todo lugar al mismo tiempo porque es un ser físico. Pero para estar en todo lugar al mismo tiempo y para estar en todos, en cada uno de nosotros al mismo tiempo, nos envió a su Espíritu Santo. Entonces, el Señor está en todo lugar al mismo tiempo y no es constreñido por el tiempo ni el espacio. Por eso puedes ir dentro de poco tiempo y dejar que pasen 1000 años, ¿sí? O dejar que pase un día, ¿verdad? Porque Él no es constreñido por el tiempo ni el espacio. Entonces, cuando dice dentro de poco tiempo, quiere decir dentro de poco tiempo de acuerdo a lo que Dios puede ver. Porque si a nosotros nos dicen, en un ratito vengo, esperamos que vengan, que vengan ¿cuánto? En un ratito, ¿verdad? En 5 minutos ya los queremos de regreso, ¿verdad? Pero, y cuando dice el Señor Jesucristo aquí, yo vengo pronto, ¿qué esperamos? Que sea ya, ¿verdad? Pues ya queremos que venga. Pero recuerden, Él no está constreñido por el tiempo ni por el espacio, así es que para Él siempre soy. Por eso, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy, porque Él siempre es. Para Él no hay mañana, para Él no hay ayer, para Él es todo de una sola vez. Él está siempre, y yo sé, es difícil de entenderlo. Créanme que he luchado con estas cosas para poder entender. Es difícil, pero para el Señor siempre es hoy. Por eso su nombre es Yo Soy. ¿Sí? No yo fui, no yo seré, yo soy. Porque para Él siempre es hoy. Entonces, cuando dice dentro de poco tiempo, es dentro de poco tiempo, de acuerdo al tiempo del Señor. Pero luego miren lo que dice el versículo 18. Cuando llegue ese día, que va a ser pronto, de acuerdo a Dios. Que para nosotros quizás no vaya a ser tan pronto como nos imaginamos que pudiera ser. Que va a ser dentro de poco tiempo, de acuerdo con lo que Dios nos dice. Pero nosotros no sabemos cuánto es poco tiempo, lo que el Señor ha decidido que es poco tiempo. Pero cuando llegue ese día, noten lo que va a suceder. Los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la más densa oscuridad. ¿Sí? Ahora está hablando aquí de sordos físicamente hablando. Está hablando aquí de ciegos físicamente hablando. ¿Sí? Como vamos a ver ahorita lo vamos a ver. Pero tenemos que recordar, ¿okay? Que a veces, aun cuando las personas tengan oídos y puedan oír, no oyen. Aun cuando tengan ojos y puedan ver, no ven. Sí, no ven. Y a veces estamos oyendo tan claramente la voz de Dios, estamos oyendo tan claramente lo que nos está diciendo a través de las escrituras, a través de predicaciones, etcétera, etcétera. Pero no oímos o nos hacemos como que no oímos. A veces vemos tan claramente la escritura que Dios está poniendo en la pared, por así decirlo. Sí, está escribiendo claramente su voluntad en la pared. Sí, como lo hizo con el rey de Babilonia. Sí, pero estamos viendo la escritura y o no la entendemos o no le queremos entender o no, simplemente no la queremos leer porque no nos conviene. Porque nos está poniendo algo, nos está diciendo algo a través de lo que nos está escribiendo que no va de acuerdo con lo que nosotros pensamos que debe hacerse o que debemos hacer. Y esa es la peor clase de ceguera y sordera que alguien puede tener. Sí, el que tiene vista y no ve. Sí, el que tiene oído pero no oye. Por eso el Señor dice en el libro de Apocalipsis, el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Sí? Y si tenemos ojos para ver, entonces así como vemos físicamente, tenemos que buscar ver también lo que el Señor nos dice a través de su palabra
y a través del Espíritu cuando da testimonio a nuestro espíritu. Palabras semejantes a estas del versículo 18 son las que el Señor Jesús dijo acerca de sí mismo en Nazaret cuando enseñó en la sinagoga. Sin duda se acuerdan de lo que el Señor dijo cuando estuvo en Nazaret y enseñó en la sinagoga de su propia ciudad. En Lucas capítulo 4, los versículos 16 al 19, noten, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19, que a propósito también lo podemos encontrar en parte en el capítulo 61 de Isaías. Pero en Lucas 4, versículos 16 al 19 dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta, ¿quién? Isaías. Y al abrirlo encontró el texto que dice, y aquí es en donde está Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Sí? Eso es a lo que vino el Señor Jesucristo. En su primera venida, eso es lo que vino a hacer, ¿sí? Vino y el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que está sobre nosotros y en nosotros, vino a ungirlo a Él para proclamar las buenas nuevas del Evangelio, que nosotros también somos capacitados para proclamar, ¿sí? Para proclamar las buenas noticias a los pobres de espíritu, no necesariamente a los pobres financieramente, porque hay muchos cristianos pobres, ¿no es cierto? Entonces, si hay cristianos pobres, quiere decir que no vino a proclamar el año de la prosperidad, simplemente vino a proclamar las buenas nuevas de que, aunque pobres, podían ser ricos, porque Él se hizo pobre para que los que creyeran en Él pudieran ser hechos ricos, ¿sí? Lo ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, no a los que estaban en la cárcel, porque hay muchos criminales que merecen estar en la cárcel, y hay muchas personas que encuentran al Señor en la cárcel, pero cometieron un crimen y ese crimen tiene que pagarse. Y aunque las víctimas quisieran perdonar a la persona, de todas maneras la justicia demanda que el crimen cometido sea pagado por la persona, ¿sí? Es como si a ustedes, Dios guarde la hora, alguien atropella a uno de sus hijos o de sus familiares y andaba tomado y lo agarran y lo meten a la cárcel. Y él se da cuenta que son cristianos. Y cuando están en la corte les dice, ustedes son cristianos y ustedes saben que en la Biblia dice que deben de perdonar así como Cristo los perdonó a ustedes, y si no, Él no les va a perdonar a ustedes. ¿Saben qué? Es cierto, ¿verdad? Nosotros le podemos perdonar, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo te perdono de todo corazón y cometiste un error, pero ¿sabes qué? La ley es la ley y la ley te tiene que castigar, porque si la ley no te castiga, entonces la ley es injusta. ¿Sí? Entonces, sí, nosotros podemos perdonar, ¿sí? Pero si alguien no solamente no nos ofendió solamente, sino que cometió un crimen contra nosotros, de nuevo, nosotros lo podemos perdonar. Pero la ley lo tiene que castigar. Porque si no, ¿de qué sirve la ley? Si no, ¿de qué sirve la ley? Entonces vino a proclamar la libertad a los cautivos, pero no a los que estaban cautivos en la cárcel porque habían cometido algún crimen, sino a los que estaban cautivos en la religiosidad, los que estaban cautivos en su propia manera de interpretar las Escrituras, los que estaban cautivos bajo la bota o mejor diría, la sandalia de los líderes religiosos que hacían que el pueblo cargara un montón de cargas, pero que ellos, como decía el Señor Jesucristo, no estaban dispuestos a cargar. Y luego a dar vista a los ciegos. Y sabemos, los que hemos leído los evangelios, que a muchos ciegos les dio la vista. Poner libertad a los oprimidos, de nuevo oprimidos por demonios, oprimidos por el diablo, etc. Entonces me ha ungido, que a propósito también quiere decir, ungido quiere decir Cristo, para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Eso fue lo que Jesucristo vino a proclamar, el año de la buena voluntad del Señor. Y noten que dice el año. Sí, pero ya lleva ¿cuánto tiempo desde que Jesucristo se fue al cielo? Casi 2000 años, 2000 años.
Entonces todavía estamos en el año de la buena voluntad del Señor. Si van a Isaías 61, no lo vayan ahorita, pero si van a Isaías 61 van a ver que Isaías no solamente habla del año de la buena voluntad del Señor, sino que habla también del juicio que va a venir después que ese año se acabe. Pero eso es para otro estudio cuando lleguemos al capítulo 61. Ahora, cuando Juan el Bautista, ¿se acuerdan que estaba en la cárcel? Y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? ¿Se acuerdan de eso? En Mateo capítulo 11, los versículos 4 al 6, Mateo capítulo 11, versículos 4 al 6, cuando le hacen esta pregunta, Jesús le respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Entonces, es parte de los ministerios que el Señor Jesucristo vino a hacer, así como nos dice en Isaías en el versículo 18, que cuando llegue ese día. Y ahí es esos días que tienen doble cumplimiento. Empezó a cumplirse cuando el Señor vino a la tierra y comenzó su ministerio, empezó a predicar después de que fue bautizado, etcétera, etcétera, como después de que convirtió el agua en vino, como vimos el domingo en las bodas de Caná, ¿sí? Y vino e hizo esto. Sí, pero lo que Isaías está diciendo aquí, cuando habla de los sordos que oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la más densa oscuridad, de lo que a Isaías está hablando aquí. Aunque en estos pasajes del Nuevo Testamento se está hablando de ciegos y sordos y leprosos físicamente, sabemos que Jesús vino para dar a la humanidad una visión clara de quién es Dios. Vino para dar a la humanidad una visión clara de quién es Dios. Porque el que lo conoce a Él, conoce a Dios. ¿Sí? Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué dice? Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. Entonces, cuando conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Cuando conocemos a Jesús, conocemos lo grande y lo hermoso de la gracia de Dios, lo grande y hermoso de la misericordia de Dios, lo grande y hermoso del perdón de Dios. Tenemos una vista más clara de lo que Dios es, como es en realidad. No el Diosito que se nos enseñó en la iglesia tradicional en México y Centro y Sudamérica. No el Dios, ¿verdad?, que está listo para castigar y agarrar reglazos al que se porta mal. No el Dios que está listo para juzgar y mandar a todo mundo al infierno cuando se porta mal y hace algo que no debe hacer. No, el Dios que es justo, pero el Dios que nos tiene ahorita en el año de la buena voluntad del Señor y que si vamos con Él a pedirle perdón, Él nos da su perdón. Que si vamos a Él y nos acercamos a su trono de gracia, Él nos da su gracia. Y no solamente nos da su gracia, sino como dice Juan en el capítulo 1, nos da gracia sobre gracia. Sí, nos da gracia en abundancia. Entonces Jesús vino a que la humanidad pudiera tener una visión clara de quién es Dios. Y vino también a darle a la humanidad que creyera en Él, ¿sí?, la habilidad para oír correctamente lo que dice su palabra. Y por medio de esa palabra ser sanados de la enfermedad de pecado con la que estábamos infectados todos nosotros. Entonces, cuando habla de oír las palabras del libro, cuando habla de los ojos de los que los ciegos verán en medio de la más densa oscuridad, primeramente sí habla de los oídos físicos, de los ojos físicos, de la lepra, las enfermedades físicas, pero en segundo término está hablando de la visión clara que ahora tenemos de Dios por medio de Jesucristo, porque ahora sabemos quién es Dios. Ahora sabemos quién es Dios. Y el temor que tenemos de Dios no es temor a que nos vaya a agarrar a coscorrones si la regamos. Es temor a ofenderlo con nuestras ofensas por lo que Él ya hizo por nosotros. Yo no le tengo miedo a Dios. Yo no tengo miedo de que vaya a mandar un rayo para partirme cuando digo alguna mensada que digo, cuando me porto mal o hago. Yo no le tengo miedo a eso. Lo que a mí me da miedo, lo que a mí me da temor es que Él se sienta ofendido por las cosas que yo hago y digo. ¿Sí? Que Él se sienta ofendido porque a pesar de todo lo bueno que ha sido conmigo, yo
de alguna manera le he fallado, ¿sí? Pero no le tengo temor, no tengo temor a acercarme con él, no tengo temor a ir a pedirle perdón y que él me diga, no, 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 Carlos Manuel Alvarado, ya la regaste demasiadas veces, ya ni vengas, por favor, porque ya me tienes hasta el copete de que estés viniendo una y otra vez a pedir perdón por el mismo pecado. Algunos de ustedes siguen yendo con el Señor a veces a pedirle perdón por pecados que hay. Entonces, volviendo a agarrar el hilo del pensamiento que estábamos exponiendo, aunque aquí se está hablando de ciegos en los evangelios que leímos, se está hablando de ciegos y sordos y leprosos físicamente, sabemos que Jesús vino para dar a la humanidad una visión clara de quién es Dios y la habilidad para oír correctamente lo que dice su palabra y ser sanados de la enfermedad de pecado con la que estábamos infectados todos. ¿O no es cierto que después de venir al Señor entendimos la palabra de Dios finalmente? Y aunque a veces llegamos, se nos cruzan pasajes difíciles de entender, como lo que estamos estudiando ahorita, de todas maneras, con un poco de estudio y con la ayuda del poder del Espíritu Santo, podemos nosotros interpretar las Escrituras y saber lo que nos está tratando de decir. Sí, entonces eso es de lo que está hablando. Y lo iba a hacer cuando volvieran los judíos a su tierra la primera vez. Lo iba a hacer cuando finalmente el Señor establezca el reino milenial de Jesucristo, una vez que vuelva con la iglesia y establezca su reino en Jerusalén. Pero lo va a hacer más completamente cuando estemos en el cielo con Él por toda la eternidad, para ya no volver a esta tierra. Vamos a estar en la tierra nueva y en el cielo nuevo. En 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 6, 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 6, noten lo que dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Dios, ¿sí?, que hizo que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Ahora, ¿cuántos hemos visto el rostro de Jesucristo? Ninguno de nosotros ha visto el rostro de Jesucristo, pero por fe sabemos que podemos tener comunión con Él por medio del Espíritu y a través del Espíritu Santo. Por eso cantamos cuán hermoso su nombre es. Por eso cantamos esos cantos que cantamos, porque lo amamos aunque no lo hayamos visto todavía. Reconocemos, tenemos fe, confiamos en que la promesa del Señor es fiel y de que un día lo vamos a ver y lo vamos a conocer así como Él nos conoce a nosotros. Ahora noten el versículo 19 de Isaías 29. Aumentará en el Señor la alegría de los humildes y aún la gente más pobre se alegrará por el Santo de Israel. Noten, aumentará en el Señor la alegría de los humildes y aún la gente más pobre se alegrará por el Santo de Israel. ¿Sí? Ahora, cuando habla aquí de que se aumentará en el Señor la alegría de los humildes, ¿saben qué? No hay tanta alegría en nuestro corazón. No hay más alegría en nuestro corazón que cuando podemos ser humildes delante de los demás. Cuando podemos mostrarnos humildes delante de los demás. Porque si mostramos humildad delante de los demás, nunca vamos a tener que buscar mostrar que somos más de lo que somos. Reconocemos quiénes somos, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestras carencias, reconocemos nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de entendimiento, lo terco que somos. Y porque no estamos tratando de ponernos por encima de los demás, podemos estar contentos, podemos estar gozosos. Pero cuando estoy constantemente teniendo que probarle a los demás cuánto valgo, es una vida de martirio eso, es una vida en la que no se encuentra gozo, porque está uno constantemente tratando de comprobarle a los demás qué tanto valor tenemos, cuánto en realidad valemos y cuánto nos deben apreciar por lo que somos. Y mis hermanos, va a haber gente que nunca nos va a apreciar. Va a haber personas que van a venir a nuestra vida que no nos van a ver como nosotros nos vemos, que van a ver nuestras carencias, que van a ver las cosas que nos faltan, que van a ver las malas situaciones por las que pasamos, pero que nunca nos van a apreciar como quizá nosotros deseáramos que nos. ¿Saben qué? Está bien. ¿Saben? Si nos humillamos ante la mano poderosa del Señor, cuando sea tiempo, ¿qué va a hacer Él? Él nos va a exaltar. Y tenemos que dejar que Él sea el que nos exalte. Y no exaltarnos nosotros mismos. Porque cuando nos exaltamos nosotros, es cansado tener que estarse exaltando unos sobre los demás todo el tiempo.
Entonces mejor seamos humildes, reconozcamos que no somos perfectos porque nadie lo es y simplemente vivamos nuestra vida delante de Dios, buscando servirle a Él y hacer las cosas que Él nos ha mandado a hacer. ¿Sí? Entonces, esto habla de lo que sucederá en el mundo cuando Jesucristo establezca su reino milenial, porque así va a ser el mundo cuando Jesucristo establezca su reino milenial. Noten en Isaías capítulo 25, este sí lo van a poner en la pantalla. Isaías capítulo 25, los versículos 6 al 9, noten lo que dice ahí. En este monte, hablando del monte de Sión, en donde se encuentra la ciudad de Jerusalén, en este monte el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos. Se ofrecerán los manjares más suculentos y los vinos más refinados. Versículo 7. En este monte rasgará el velo con que se cubren todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Dios el Señor destruirá la muerte para siempre. Por eso decimos que es durante el reinado milenial. Dios el Señor destruirá la muerte para siempre. Enjugará de todos los rostros toda lágrima, que quiere decir secará toda lágrima, y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Versículo 9, noten las palabras. En aquel día se dirá, este es nuestro Dios, este es el Señor a quien hemos esperado. Él nos salvará, nos regocijaremos y nos alegraremos ¿en qué? En su salvación. Nos alegraremos en su salvación. Esta era la esperanza de Israel y debe ser la esperanza nuestra también. Porque en este mundo vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener todo tipo de altas y bajas, vamos a pasar por muchas experiencias que ninguno de nosotros esperó que fuera a pasar, que ninguno de nosotros hubiera querido tener que pasar, pero las vamos a pasar. Entonces, cuando ponemos nuestra vista en las cosas del cielo, que son en estos tiempos, en estos días de los que hablan los profetas, y sabemos que eso está por llegar, está por venir, entonces eso hace que nazca una nueva esperanza en nosotros. Porque sabemos que esto no es todo. Aunque nos esté yendo como en feria ahorita, esto no es todo. Miren, les voy a confesar algo. Yo no he dormido bien la última semana, yo creo. Sí, no se me notan las ojeras en los ojos, ¿no? ¿No? Ok, hay unos que sí y otros que no. No he dormido bien durante la última semana. Me despierto cada 2 horas y estoy despierto como por 1 hora. Oro, leo las escrituras, lo que sea, por 1 hora y luego me vuelvo a quedar dormido y luego pasan 2 horas y me vuelvo a despertar. Y así he estado, así he estado. No he comido muy bien porque no se me antoja nada, porque no tengo hambre. Sí, yo sé que no se me nota, pero no es porque no coma, es porque ya había comido mucho antes de pasar por esta situación. Entonces ahorita estoy quemando lo que ya había comido. ¿Sí? Ya hay tiempos en nuestra vida también. O sea, y saben que espero que esto pase y espero que el Señor conteste a mis oraciones que les estoy haciendo diariamente, todos los días, ¿verdad? Espero que contesten, pero si no la contestara, saben que tengo un fin glorioso en el cielo con Él un día y eso me mantiene poniendo un pie delante del otro, levantándome y haciendo lo que tengo que hacer, porque tengo esta misma esperanza. Yo como Israel en aquel día voy a decir, este es mi Dios, este es el Señor a quien yo he esperado, Él me salvará y me voy a regocijar y me voy a alegrar en su salvación. ¿Sí? Y esto es lo que ellos esperaban que pasara cuando Dios les permitiera volver de su cautividad en Babilonia. Cuando fueron llevados a Babilonia cautivos, fueron llevados arrastrando en cadenas, atados a vivir en una tierra lejana, en donde no hablaban el idioma, en donde eran perseguidos, etc. Y ellos buscaban, esperaban el tiempo en el que volvieran, en el que Dios los llevara de nuevo a su tierra, porque Él les había prometido que los iba a llevar de nuevo a su tierra. Y algo como esto es lo que esperaban que pasara cuando Dios les permitiera finalmente volver de su cautividad. En el Salmo 126, los versículos 1 al 3, noten lo que dice ahí el salmista. Cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán, el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Eso nos llenará de alegría. Esa era la esperanza que ellos tenían. Ahora, nosotros tenemos una esperanza mucho más gloriosa que esa.
Nosotros tenemos una esperanza que debería de darnos mucha más alegría. El mayor gozo, sí, está destinado para cuando el pueblo de Dios esté en el cielo con Él por toda la eternidad. Ese es el mayor gozo, ninguna felicidad, ninguna alegría que podamos experimentar aquí en la tierra se va a comparar con ese gozo. En Apocalipsis capítulo 21, los versículos 1 al 4, noten lo que dice. Vi entonces que un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Versículo 2, vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Versículo 4, Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Sí, pónganse a pensar en eso. Ellos estaban alegres y tenían como esperanza volver a Sión. Pero después de que volvieron, pasaron unos años y ya no les siguió yendo tan bien como esperaban. Sí, viene Jesucristo, les da una nueva visión de Dios, un entendimiento de lo que la palabra en realidad dice. Algunos lo aceptaron, muchos no. Pero luego viene el año 70 después de Cristo y el general Tito de Roma destruye toda Jerusalén, derriba todo el templo, no deja piedra sobre piedra, le prende fuego hasta que el oro del templo se derritió y corrió por las calles para poder, y así fue como se lo pudieron llevar. Pero en el cielo nada de eso va a pasar. En el cielo, una vez que lleguemos, ya todo va a estar listo, ya todo va a estar hecho y nunca va a terminar. Por eso debemos poner nuestra esperanza en las cosas del cielo, en donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de la majestad intercediendo por nosotros. Y va a ser en cualquier momento. Va a ser en cualquier momento. Sí, vamos a estar allá en su presencia, ya nunca nos vamos a separar de Él. Nada nos va a poder separar de Él. Versículo 20 de Isaías 29, noten lo que dice. Porque el violento será aniquilado y el cínico será consumido. Todos los que no duermen por cometer iniquidades serán eliminados. Noten el fin que les espera a aquellos que no se arrepientan y se vuelvan al Señor. Todo, versículo 21, todos los que hacen pecar de palabra a la gente, todos los que tienden trampas a los que defienden una causa ante el tribunal de la ciudad, los que con falsedades pervierten la causa del hombre justo. Si a todos los que con mentiras ganan los casos legales que tienen enfrente. Aquellos que usan la mentira para tratar de hacer caer al pobre, para tratar de castigar al pobre, para tratar de ganarle el caso legal. De nuevo, estas son cosas que ya hemos leído antes en que Isaías profetizó. Y esto es el cumplimiento de la humillación de los soberbios y la exaltación de los humildes. En Isaías capítulo 13, el versículo 11, Isaías 13, versículo 11. Yo castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Acabaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Saben que todos esos que se creen ahorita la mamá de los pollitos, todos esos que se creen que son lo mejor, todos esos que se creen están sobre, que Dios los tiene aquí en la tierra para que estén sobre todo ser humano y que quieren someter se les va a acabar el corrido también. No tenemos que desesperarnos, ¿sí? Claro que nosotros quisiéramos verlos castigados ya, ¿verdad? Pero cada persona que se comporta de esa manera, tarde o temprano va a recibir lo que Dios decide que va a recibir por su mal comportamiento. Y de nuevo, quizás nosotros al querer ser como Jesucristo les queramos perdonar lo que nos han hecho, pero si lo que hicieron es contra la ley los va a tener que castigar también. Entonces la venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. No tenemos por qué buscar vengarnos nosotros mismos. Versículo 22 dice, por eso el Señor, el que rescató a Abraham
dice así a la casa de Jacob: Jacob ya no será avergonzado, ni su rostro volverá a palidecer. Cuando vea lo que yo voy a hacer en medio de ellos, sus hijos santificarán mi nombre, santificarán al santo de Jacob, temerán al Dios de Israel. Noten, el Señor que rescató a Abraham, ¿sí? El Señor que rescató a Abraham le dice a la casa de Jacob, que fue el hijo de ¿quién? De Isaac. Es el nieto de Abraham, ¿verdad? El nieto de Abraham. Jacob no será avergonzado, ya no será avergonzado, ni su rostro volverá a palidecer cuando vea lo que yo voy a hacer. En otras palabras, el mismo Dios que llamó y rescató a Abraham de una vida de idolatría en Ur de los Caldeos, es el que al final va a redimir a su pueblo. Sí, porque cuando Dios le habló a Abraham, vivía en Ur de los Caldeos con sus padres, con su parentela, con sus compatriotas, y era un idólatra como todos los demás caldeos. ¿Sí? Pero Dios, aún viéndolo en su idolatría, Dios lo escogió para sacarlo de ahí y a través de él un día traer la humanidad del Mesías. A través de su descendencia un día traer la humanidad del Mesías. Pero el Señor fue el que lo escogió. ¿Sí? Abraham ni en cuenta tenía a Dios, ni siquiera pensaba en Dios, pero Dios lo escogió. No es como nosotros también, que ni en cuenta teníamos a Dios, ni siquiera pensábamos en Él. Leer su palabra era algo extraño para nosotros, pero Él nos escogió y nos llamó. ¿Por qué? Porque Él vio en nosotros lo mismo que vio en Abraham. ¿Y qué fue lo que vio en Abraham? Pues qué bueno que preguntan, porque ahorita se los va a decir Él a través de su misma palabra. En Nehemías capítulo 9, los versículos 7 y 8, dice: Tú, Señor, eres el Dios que eligió a Abraham. Tú lo ordenaste salir de Ur de los Caldeos. Tú le pusiste por nombre Abraham. Noten lo que dice el versículo 8. Tú lo consideraste digno de confianza e hiciste un pacto con él. Tú prometiste dar a sus descendientes la tierra donde vivían los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los gergeseos, y cumpliste tu promesa porque eres justo. Noten que dice, tú lo consideraste digno. ¿Era digno Abraham? No, no era digno. Pero Dios, por su presciencia, porque sabía lo que Abraham finalmente iba a poner su fe y su confianza en él, lo escogió sabiendo que él iba a un día, a pesar de todas sus imperfecciones, a pesar de todos los errores que iba a cometer, como echar mentiras de que Sara era su hermana y hacer todas las cosas que sabemos que hizo. A pesar de eso, Dios sabía que a pesar de todo eso, Él iba a responder al llamado, iba a creer su promesa y se iba a mantener confiando en Dios y en que Dios iba a cumplir su promesa, aunque Él no tuvo oportunidad de verlo. Como nos dice en Hebreos 11, Él lo vio de lejos, pero no alcanzó a vivirlo. Pero de todas maneras, ¿qué hizo cuando el Señor le dijo que saliera de su tierra y de su parentela? Obedeció. ¿Qué hizo cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo Isaac? Obedeció. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que eso iba a suceder? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía cómo iban a responder ustedes y yo un día al llamado de su voz, al llamado del Espíritu? Y por eso nos escogió, porque sabía. Sí, yo creo que sí. Sí, entonces cumpliste su promesa. El mismo que escogió a Jacob para ser la persona a través del cual un día vendría el Mesías, sería el que finalmente iba a redimir de nuevo a su pueblo. Noten Isaías 41, los versículos 8 y 9. Isaías 41, 8 y 9. Pero tú, Israel, eres mi siervo. E Israel, antes de llamarse Israel, ¿cómo se llamaba? Jacob, noten. Tú, Jacob, a quien yo escogí, desciendes de mi amigo Abraham. Yo fui quien te tomó de los confines de la tierra. Yo te llamé de tierras lejanas. Yo te escogí y no te rechacé. Yo te dije, tú eres mi siervo. Entonces el mismo Dios que llamó a Abraham es el mismo Dios que redimió a su pueblo. El mismo Dios que llamó a Jacob es el mismo Dios que redimió a su pueblo también. Y de igual manera con los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Jesús. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos escogió, Él fue el que nos redimió y el que finalmente termine en nosotros la obra que Él comenzó.
Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, que dicen las Escrituras, es fiel en terminarla. Él la perfeccionará para aquel día. ¿Sí? Entonces, por eso como cristianos no debemos de vivir constantemente como diría mi mamá, con el Jesús en la boca. Aunque sí debemos vivir con el Jesús en el corazón, ¿verdad? Pero no debemos, ay, la regué otra vez, el Señor me va a mandar al infierno, el Señor me va a castigar. Ya creímos, ya estamos confiados en Él. Sí, vamos a cometer errores. Sí, es imposible que no lo hagamos mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo pecaminoso. Sí, pero siempre podemos contar con la gracia de Dios. Porque de igual manera, con los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Jesús, Él fue el que nos llamó de nuevo, Él nos redimió y Él es el que finalmente terminará la obra que comenzó en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en el único que puede salvar. En el único que puede salvar. En Hechos capítulo 4 y el versículo 12, ¿qué nos dice? Que ningún otro, ¿saben lo que quiere decir ningún otro? Que ningún otro, no hay otro al que podamos recurrir, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. No se ha dado a la humanidad ningún otro nombre. De nuevo, por eso cantamos, majestuoso tu nombre es, ¿sí? Inigualable. ¿Sí? Por eso lo cantamos, por eso adoramos su nombre. Su nombre tiene poder para salvar. Su nombre tiene poder para sanar. Por eso oramos al Padre por medio del Espíritu en el nombre del Hijo Jesucristo. Y sabemos que si pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, sí, en el nombre de Jesús, ¿qué nos dicen las Escrituras? Que lo vamos a recibir. Lo vamos a recibir. Si es la voluntad de Dios y si lo pedimos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Versículo 24 dice, entonces, noten, los de ánimo extraviado, ¿qué van a hacer? Aprenderán a ser inteligentes y los que hablaban mal de mí recibirán mi enseñanza. Los que eran, los de ánimo extraviado aprenderán a ser inteligentes. ¿Cómo vamos a aprender a ser inteligentes en cuanto a las cosas de Dios? La palabra de Dios, confiando en el Espíritu, que el Espíritu de Dios nos enseñe. ¿Sí? Y eso es lo que debemos ser inteligentes. Si hay mucha gente que es muy inteligente para hacer cosas malas, ¿no es cierto? Nomás se la lleva pensando, ideando en qué cosa mala va a hacer, qué es lo que sigue. Pero debemos de ser inteligentes en aprender a ser inteligentes en buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. De eso debemos gloriarnos, de que ahora somos inteligentes y entendidos de la palabra, cosa que antes no éramos, y debemos de ser honestos con nosotros mismos. No lo éramos antes, y lo que ahora podemos entender, lo entendemos a veces así medio empañada la cosa, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Pablo en 1 Corintios 13? Que ahorita vemos a través de un espejo así no muy claro, pero un día vamos a ver cara a cara y vamos a verlo todo claramente. Noten lo que dice Pablo, lo que les escribe Pablo a los Efesios, y ya con esto vamos a terminar. Lo que les escribe Pablo a los Efesios en Efesios capítulo 1, los versículos 18 al 23. Noten lo que Pablo pide a Dios. Pido también a Dios les dé que la luz necesaria. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. Escuchen, deténganse ahí. Les pido a Dios que les dé la luz necesaria. Quiere decir que tenemos necesidad de tener esa luz en la cantidad que necesitamos tener para poder saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Y luego, ¿qué más? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Sí? Porque no somos pobres, tenemos una herencia grandiosa en el cielo. Sí, el mundo es pobre porque el mundo cuando cuenta con las riquezas que tiene aquí en la tierra, un día esas riquezas, ¿qué les va a pasar? Se van a quemar con calor ferviente. Si llegásemos a tener que morir antes de que el Señor venga, no nos vamos a poder llevar absolutamente nada. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Eso no quiere decir que no cuidamos lo que tenemos, eso no quiere decir que somos desobligados, malos mayordomos. Lo que quiere decir que no ponemos nuestras esperanzas en ello.
porque eso un día se va a quemar. Versículo 19, ¿y cuál? Noten, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Versículo 20, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Versículo 22, Dios sometió todas las cosas donde bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. ¿Se dan cuenta ustedes, mis hermanos? Todo esto que estamos viendo aquí, que el Señor va a hacer, que el Señor le promete a Israel, son cosas que Él nos promete a nosotros también como creyentes en Él, como la iglesia que somos de Él, que somos su cuerpo, que somos, como mirábamos el domingo en Efesios, somos su esposa, somos la novia, ¿sí? La novia de Cristo, ¿sí? Y Él nos va a cuidar como tal. Sí, por eso Pablo nos habla, que nos dice que nos ha desposado como una virgen sin mancha, sin arruga para el Señor Jesucristo como nuestro esposo. Entonces podemos ver en este pasaje de Isaías que lo mismo que le prometió a Israel nos ha prometido a nosotros en Cristo. Y que esa grande esperanza que ellos tuvieron en aquel tiempo que Isaías les dio esta profecía, es la misma esperanza que debemos tener nosotros. Así que vámonos hoy con una esperanza renovada en nuestro corazón por lo que un día vamos a tener con el Señor. Y sí, quizás estemos pasando por situaciones difíciles. Sí, quizás alguno de ustedes también, como yo, no esté durmiendo bien, no esté comiendo bien. Alguno de ustedes esté cansado ya y ya no sabe si quieres levantarse al siguiente día o no. Pero saben que vale la pena vivir por Cristo, vale la pena vivir para Dios. Y luchar contra esperanza como Abraham luchó contra esperanza. Y le creyó a Dios y tuvo ese hijo a los ¿cuántos años? ¿Se imaginan? Eran muchos. No 5 de nosotros, no, ¿cuál? 10 de nosotros necesitaríamos poner las manos así para poder contarlos, ¿no? Pero si él tuvo esperanzas en esas cosas que eran terrenales, que eran temporales, nuestra esperanza está en las cosas celestiales, que son eternas, que nunca nadie nos las va a poder quitar y nunca ninguno de nosotros las va a poder perder. Amén. Oremos pues. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, oh Dios, y te pedimos que nos sigas instruyendo a través de ella por el poder de tu Espíritu Santo. Que estas cosas que hemos visto hoy, Señor, nos ayuden a tener una visión más clara de ti. Nos ayuden a poder escuchar con más claridad tu voz a través de tu palabra. Nos ayuden a ver, Señor, las promesas tan gloriosas que tenemos en ti y que nos dé la seguridad, oh Dios, de que pase lo que pase aquí en la tierra, estemos pasando por lo que estemos pasando. Padre Santo, tú nos tienes bien agarrados de la mano y nosotros podemos agarrarnos de tu mano y estar confiados en que tú no vas a perder a ninguno de nosotros. Nosotros te hemos sido dados a ti por el Padre y de lo que el Padre te ha dado, tú no perderás nada, Señor. Así que nos encomendamos a tu mano de gracia, te pedimos que nos sigas dirigiendo, que nos sigas guiando, que podamos siempre seguir cantando a tu nombre con todas nuestras fuerzas, podamos seguir alabándote con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento, y que siempre podamos ponerte a ti por encima de todo, por encima de todos. Te amamos aunque no te hemos visto, pero nos mostraste tu amor a través de tu Hijo Jesucristo, y lo creemos y lo recibimos por fe. Y en ello nos gozamos, porque tú nos escogiste a nosotros y no nosotros a ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.